Hace 1 año y medio me di cuenta que mi hijo es gay. Yo me lo quiero traer porque hay más miedo que se suicide. Ahí hay bullying en Colombia, la intolerancia en Colombia por los gays es tremenda. Mi hijo necesita ayuda. Yo necesito que él esté aquí con su padre. Y lo voy a traer, cueste lo que me no va a cueste. venir. Sí, en mi casa. No, no va a venir. Voy a traerlo. No. Yo tengo miedo de que su hijo Por lo pueda menos hacerle está- algo al mío, Mi hijo, doctora. ¿qué año va a ser mi hijo? ¿En base a qué? ¿Estás preocupada? Ese Porque señor- simplemente es gay. En la casa pasan cosas muy extrañas. ¿Cómo qué? La casa es grande, tiene ventanas hacia la calle y le dan la sombra de los árboles. Ahí se vio otra sombra. Una casa donde está cerrada por foreclosure, definitivamente hay energías negativas en esa casa. Y tú no has empleado a un brujo que vaya a la casa y la despoje. Alguien puede venir con un poder que no es el de Dios y van a venir 7 espíritus peores. Ahora no le puedes devolver la casa al dueño que te la vendió. Claro. Simplemente Claro. porque estás viendo fantasmas. En esa casa pasó un asesinato. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán español que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Por qué esta cita? Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No quiero que nada ni nadie estropee mi familia, así que ese niño no va a entrar a mi casa. Para salvar la vida de mi hijo, me lo tengo que traer a vivir conmigo. Cueste lo que me cueste. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Sandra, eres la demandante. Dime quién es Jaime, por qué lo demandas y qué pides para resolver este conflicto. Jaime es mi marido desde hace 6 años, tenemos una niña preciosa en común, pero hoy vengo porque quiero divorciarme de él y además quiero la custodia de nuestra hija. Jaime se quiere traer su hijo de Colombia a vivir a mi casa y a mi casa no viene ningún niño. Y lo voy a traer, cueste lo No, que me no va a cueste. venir. Sí, en mi casa. No, no va a venir. Voy a traerlo. No, Ok, Sí. vamos a ver. Tienen 6 años de casados. efectivamente. ¿La niña qué edad tiene? 5 años, doctora. La niña tiene 5 años de edad. Ok. Explícame, ¿por qué tu objeción a que venga el hijo de tu esposo a vivir con ustedes? O sea, ¿cuál es el problema? Yo tengo un niño de mi anterior matrimonio. Él actualmente tiene 11 años y vive con nosotros. Oh. Pero, doctora, la realidad de todo esto proviene... El niño cuando tenía 5 años y vivíamos en España, yo pues normalmente lo dejaba con su primito de 17 años, que es medio adolescente, confiaba en que él lo podría cuidar, bueno, como un primo más. Un día me dispongo a salir de mi casa al supermercado como una tarea normal, sencilla. Cuando estoy llegando al supermercado me di cuenta que no tengo el monedero, doctora. Al voltearme y llegar a mi casa, había un silencio sepulcral en la casa. Al abrir la puerta, me encuentro a mi sobrino en calzoncillo, con el pene erecto, tocándole los miembros a mi niño de 5 años. He pasado mucho sufrimiento, doctora. Lo he pasado muy mal. Mi hijo ha tenido que recibir terapia. No hablaba. Se orinaba en la cama a la edad de 9 años. He tenido que emplear mucho tiempo, lágrimas y esfuerzo, doctora. Es mi hijo. O sea, que tu hijo fue abusado sexualmente a los 5 años por un primo de 17 años. Efectivamente. Ok, y este vive contigo, con ustedes, Sí, doctora, sí. y con su hermanita que tiene 5 años de Sí, edad. doctora. Ok, perfecto. Tengo aquí todos los informes que se lo puedo demostrar. Sí, a día de venga, hoy, doctora... vamos Roberto, acércame esos informes que tiene ella ahí. Ok, ahora me tienes que explicar qué tiene que ver esto, qué conexión existe acá
con el hijo del señor? Tiene muchísimos problemas psicológicos. ¿Quién? Su hijo. ¿Por qué? Que se lo explique él. Yo Bueno, no quiero doctora, hablar ¿qué con edad él. tiene el hijo de él? Doctora, mi hijo tiene 16 años, doctor. Déjeme explicarle. Mi hijo está en Colombia, doctora. Yo me divorcié en Colombia hace 10 años, doctora. Dejé a mi hijo de 6 años allá con la mamá. Yo le estaba mandando la plata, le estaba para el estudio, la manutención, todo. Doctora, hace 1 año y medio me di cuenta que mi hijo es gay. Ok. Ok, ¿cómo me di cuenta? Me llama Marta, la ex esposa mía, y me dice, tarde en la noche, y yo, ¿pero qué es esta hora que me está llamando Marta? ¿Qué pasa? Y me dice, es que te tengo que decir algo grave de nuestro hijo. Y yo, ¿cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Andrés? Y me dice, es que ¿sabes una cosa? Lo suspendieron de la escuela. Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, fue que se fue para un centro comercial con el amiguito de él, Hugo, el noviecito de él, Hugo, y otro compañerito lo vio al centro comercial besándose, les tomó fotos, llevó fotos a la escuela el otro día, regó el chisme y en la escuela eso se volvió una revolución y entonces las profesoras lo suspendieron a él y a Hugo, a mi hijo y a ¿Pero Hugo. por qué? Pues precisamente, doctora, porque están en un centro comercial besándose y entonces por eso lo suspendieron. Entonces, ¿qué pasó? Se deprimió tanto mi hijo, tanto como Hugo, que a los 6 meses Hugo se suicidó, doctora. Ay, Dios mío. Después de eso se suicidó, doctora. Se tomó 3 pastillas de éxtasis y murió de una convulsión en el hospital, doctora. Entonces yo le estoy pidiendo a Sandra que me traer a mi hijo porque mi hijo va a correr muy peligro, doctora. A mí me da miedo que mi hijo se suicide, que tome los mismos pasos que su noviecito, doctora. Yo lo tengo que apoyar a él, doctora. ¿Tú qué Tengo que recuperar el cariño de mi hijo hace 10 años, doctora, que lo dejé. ¿Tú has hablado con tu Sí, hijo? doctora, yo voy constantemente a Colombia, hablo con él por teléfono. Incluso hace 2 días lo llamé, doctora. Tú le abandonaste. Yo no lo abandoné. Sí. No, nunca lo he abandonado. Lo dejé, me divorcié, lo dejé con la mamá. La mamá es muy buena mujer. Yo le mando la déjame hacer un manutención. corto receso. A Doctora. la vuelta tú me dices qué te Ok, dijo tu doctora. chico cuando hablaste con él hace 2 días. Regresamos después de este corto receso. Le tengo miedo a que el niño le pueda hacer algo al mío. Está loco. ¿Pero en qué está loco el Tiene hijo? comportamiento suicida. Me ignora, no me pone atención, no me habla, no me dice nada. Ayúdame a que no se Jaime, suicide, por favor. cuando- Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.